9 de la mañana, 11 minutos. Hablemos, Lisset García, inicialmente, sobre las críticas desde distintos sectores políticos al decreto que ha creado más de 1.200 nuevos puestos en la Procuraduría. Sí, Juan Manuel, pues no solamente ha criticado pues este decreto la oposición, también lo hicieron hoy los precandidatos presidenciales de la coalición de la Esperanza en un duro comunicado. Allí pues cuestionaron ese decreto que aumentó la planta de personal en la Procuraduría y criticaron que se haya expedido en plena Navidad, asegurando que es un acto de derroche de fondos oficiales con un nocivo efecto electoral. Además, la colectividad advirtió que la procuradora Margarita Cabello, escuche Juan Manuel, es cercana a la Casa Char, de la cual hace parte el precandidato presidencial Alex Char, lo cual no brinda garantías en el próximo proceso electoral. Por estas razones, la colectividad le solicitó al presidente Iván Duque dejar sin validez a este decreto y someterlo a un riguroso examen de conveniencia, ya que desde su punto de vista no es de carácter urgente y perturba además de manera significativa pues los procesos electorales. Sobre este tema se refiere hoy el editorial del diario El Espectador, ¿no, Carlos? Se ocupa el espectador de este tema, Juan Manuel, y titula el editorial del día de hoy, Regalo navideño, más burocracia. Uno de los apartes, o le destaco uno de los párrafos de este editorial del diario El Espectador. El mensaje que se envía, empero, es claro. En tiempos de austeridad, la Procuraduría se llena de nuevos puestos. Esa ambivalencia discursiva afecta la legitimidad institucional, más en tiempos de pandemia y crisis económica. Adicionalmente, promueve la sensación de que los órganos de control siguen engordándose de funcionarios y de poder justo cuando sus motivaciones han sido cuestionadas. Tal vez el principal problema es que este aumento de personal se venda con el cumplimiento de una sentencia contra Colombia. No es así, dice el editorial. Lo que pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo discutimos en su momento, fue reestructurar el poder disciplinario y supeditar cualquier sanción política a una condena penal previa. ¿Cómo se titula el editorial del Espectador? El editorial se titula Regalo navideño, más burocracia. Saludamos a esta hora a la señora Procuradora General de la Nación, doña Margarita Cabello Blanco. Procuradora, gracias, buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Manuel. Un saludo y una feliz Navidad para todos los oyentes de RCN. Lo mismo para usted. Quisiera, por esto último que estábamos comentando coincidencialmente con el momento en que hicimos el contacto con usted, el editorial del Espectador, regalo navideño, más burocracia. ¿Cómo entender ese decreto, Procuradora? Sí, en primer lugar aclarar algo que alcancé a oírle que dice el Espectador, y es que las órdenes de la Corte Interamericana fueron dos, no una. Una de ellas, la jurisdiccionalidad respecto a las decisiones contra funcionarios de elección popular, y la segunda, contenida en los puntos 129 y 130 de la sentencia, la necesidad de otorgar garantías procesales y el derecho de defensa a los sujetos disciplinables en el sentido de que los funcionarios se separen, que haya un funcionario para investigar y otro funcionario para decidir o sancionar o absolver. Eso por un lado. Por otro lado, no es regalo navideño, es simplemente que los 6 meses que otorgó la Ley 2094 para facultades extraordinarias al presidente de la República para el decreto de nombramientos de cargos que fue aprobado en el artículo 69 de la Ley 2094 se vencían en diciembre. Y el trabajo de la Procuraduría con función pública para poder analizar cuál era el número determinado de funcionarios y empleados que se requerían para cumplir con esa ordenación de separar funciones contenida en el numeral 129 y 130 de la sentencia de la Corte Interamericana, eran los necesarios para la eficiencia y eficacia de las decisiones de la Procuraduría. Entonces, el estudio de cargas dio que para una eficiente labor y cumplir a cabalidad se necesitaban 1.208 cargos. Eso tenía que estar en el decreto. Cosa diferente es la posibilidad de nombrar esos cargos dentro de la Procuraduría. Los cargos quedan creados, ahora viene cómo se van a nombrar, y el mismo artículo 69 de la Ley 2094 dice que hay que hacer unos análisis, mirar presupuesto, mirar la situación del país, y eso es lo que hay que hacer. Punto 1, no se va a pedir, y no se pidió para este decreto, presupuesto adicional a Hacienda, por la situación del país
y por lo que se discutió en el Congreso. Punto 2, toca entonces analizar desde el presupuesto propio de la Procuraduría General de la Nación cuántos cargos podríamos empezar a nombrar, poco a poco, a partir de 2022 y hasta cuando podamos, si es que se puede. Muchos decretos de creación de cargos nunca se proveen porque no hay los presupuestos. Punto 3, ¿en qué momento? Hay que hacer primero el análisis de presupuesto, cómo van a hacerse ese estudio juicioso. Se nos demora por lo menos 2 meses, porque tenemos que entrar nosotros a analizar cómo lo hacemos, y luego sí, poco a poco ir viendo en dónde cumplimos con la sentencia y cómo lo hacemos. Sabiendo además, y con esto termino, que el 89 de esos cargos son de carrera administrativa. 1.080 cargos son de carrera administrativa, el 89%, y el 22% de esos cargos, que serían unos 269, vamos a promover el acceso al programa de primer empleo. Pero eso tengo que tener la logística, tengo que tener dónde van a quedar, espacio físico, computadores, todo. Me toca a mí ahora empezar en el 2022 a reorganizar eso. Sí, procuradora, una precisión. Esos 1.200 cargos que crea el gobierno nacional con este decreto son adicionales en la Procuraduría, ¿y cómo se van a proveer? Es decir, ¿van a utilizar los mismos funcionarios que actualmente hay en la Procuraduría para ocupar esos nuevos cargos o definitivamente tienen que contratar más personal? El artículo 69 indica desde la ley 2094, pero nosotros tenemos que atenernos a la ley, es que primero se proveerá esos cargos ascendiendo a los buenos de la propia Procuraduría. Es un tema que es lógico. Serán primero para nuestra gente que con sus capacidades se lo han ganado, y luego los de menor categoría, los más bajos que ocupaban, se irán proveyendo con gente de afuera. Ese tiene que ser la regla porque así quedó plasmado en el artículo 69. Todo con la profesionalización, que es una de las figuras implementadas por la propia Procuraduría con la ley 2094, de profesionalizar a la Procuraduría, la institución. Procuradora, pero de todas maneras, si tienen la necesidad de contratar o de vincular personal nuevo, ¿cuál es el presupuesto para estos nuevos funcionarios ahí en la Procuraduría? Ahí es donde tengo que hacer el estudio, porque como se decidió por la situación del país, la salida de la pandemia, el desarrollo que tenemos que montar o el desarrollo que tiene que tener el país económicamente en este 2022, consideramos que no se debía pedir presupuesto a Hacienda, sino que debíamos tratar de reorganizar con el propio presupuesto de la Procuraduría General de la Nación la creación de los primeros cargos. Por eso es que les digo que hay que ir muy poco a poco con esto. El presupuesto propio de la Procuraduría General de la Nación, de ahí iremos viendo cómo cumplimos con la Corte Interamericana. Vamos a tener que hacerlo, repito, poco a poco, pero sin pedir presupuesto adicional, porque nos parece que la situación no está para en el 2022 actuar de esa manera. Ahora, señora procuradora, para evitar suspicacias o confusiones derivadas precisamente de la expedición de un decreto de esta naturaleza que es emanado de una determinación del Congreso, ¿no sería bueno quizás congelar la puesta en marcha de lo emanado en el decreto mientras se pasa el proceso electoral? Porque ha venido funcionando la Procuraduría bien sin estos 1.200 cargos, o digo, no soy yo para calificar que ha venido funcionando bien o mal, más bien preciso, ha venido funcionando la Procuraduría sin estos 1.200 adicionales, pero en este momento está la coyuntura política, ¿no sería mejor congelar y dejar para despuesito? Es que no hay necesidad ni siquiera de congelar. La lógica nos indica que es imposible que la Procuraduría haga nombramientos, 1.208 nombramientos en estos 3 meses de elección de congresistas. La lógica indica que solamente mientras se hace el análisis presupuestal y mientras se hace el estudio de hojas de vida, en caso de que empezáramos con algunos pocos cargos, eso se pasa de ese tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley 2094 entra a funcionar el 29 de marzo de 2022, luego de las elecciones. Exacto, eso es bueno que lo tengan bien claro. Y en tercer lugar, los nombramientos que se van a hacer tienen que hacerse muy lentamente
y poco a poco, porque sí no puedo yo congelar todo este año 2022 porque yo tengo que cumplirle también a la Corte Interamericana. ¿Qué está pasando? Y es bueno que lo sepan. ¿Qué hicimos nosotros de agosto a diciembre? Nosotros tomamos a los procuradores delegados y les dimos duplicidad de funciones. Hoy en día los procuradores delegados, por decirles algo, el procurador delegado de contratación trabaja en sus expedientes de contratación y hace parte también de la sala. O sea, duplicamos funciones para poder cumplir con la Corte Interamericana. ¿Qué hicimos en las regionales y en las provinciales? Les quitamos las funciones de juzgamiento a las procuradurías provinciales y las dejamos solo en trabajo de instrucción, porque algo teníamos que hacer para ir cumpliendo con la Corte Interamericana. Pero estos 6 meses o 4 meses, porque en realidad es de agosto para acá o de septiembre, hemos estado trabajando duplicados y limitando funciones. Y eso no podemos dejarlo en todo el 2022. Tengo que ver ahora en qué regiones puedo ya nombrar el segundo o qué delegados van a ser o cómo organizo el panorama. Porque no puede un solo procurador hacer las dos funciones, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana y con la Ley 2094. Pero fíjense ustedes, no obstante eso, y con esto termino, nosotros entre septiembre y diciembre, con funcionarios duplicados y quitándole funciones en las regionales, que estamos bajando la responsabilidad de trabajo en los departamentos, produjimos más de 2.600 aperturas de investigación disciplinaria. Produjimos 1.200 aperturas de investigación disciplinaria contra funcionarios de elección popular. Es decir, si nosotros entre septiembre y diciembre, duplicados y como estamos varados y como estamos haciéndolo, se logró esto, yo creo que empezando a hacer los nombramientos paulatinamente y cumpliendo con la Corte en esta separación de funciones, esos 75.000 actuaciones disciplinarias que están en vilo podrían en el 2022 salir adelante avanzando un poco en el nombramiento de cargos, luego de entrada en vigencia de la Ley 2094, luego de que se hayan surtido las elecciones y los procesos electorales para evitar las suspicacias que han querido plantear. Precisamente, señora Procuradora, ¿usted qué le dice a aquellas voces? Sobre todo, pues esto ha levantado críticas desde la oposición, pero también desde los precandidatos presidenciales como de la coalición Centro Esperanza, quienes dicen pues que usted es muy cercana a la Casa Char y que esto pues no brindaría las garantías al proceso electoral. Kelly, buenos días. Ya lo dije antes, muy cercana a la Casa Char porque soy de Barranquilla. Y yo trabajo en Bogotá, sería muy cercana entonces a la coalición Esperanza, donde esas partes son de Bogotá, porque que yo sepa, yo entré a la rama judicial por concurso, a mucho honor. A los 29 años me gané el concurso para ser magistrada de tribunal, y mis cargos todos me los he ganado por concurso. Entonces, han repetido y siguen repitiendo que yo soy cercana a la Casa Char. Yo no soy cercana a ninguna casa, yo soy una abogada que trabajé en la rama judicial y que estoy ejerciendo mi función como debe ser. Al que haya que sancionar, se sanciona, lo dije en mi discurso de posesión. No se equivoquen conmigo y en este año lo pueden ver con mis decisiones. Al que haya que absolver, se absuelve. Al que haya que sancionar, se sanciona. Pero no crean los políticos que van a utilizar entonces a la Procuraduría para sus campañas presidenciales. He nombrado por concurso. Nombré en la Ley 2094, autoricé por primera vez que la sala que va a investigar a los funcionarios de elección popular va a ser por concurso, no va a ser nombrada por el procurador de turno. He nombrado en las delegadas a judiciales de carrera y los he nombrado de delegados porque se lo merecen por méritos. Este año entero pueden mirar los nombramientos. Entonces, no me digan a mí que que pertenezco a una casa o a otra, sino que estoy actuando. Ahora, ¿qué están buscando? Que no los investigue como estuvieron el semestre pasado, que nadie los investigaba porque la sentencia no se había puesto en actividad, que siga la impunidad que seguía. Claro, ya yo tengo 1.200 aperturas de investigación contra el funcionario de elección popular. Ellos nunca han querido que yo tenga esa función. Entonces, déjenme trabajar, manejen bien sus campañas políticas y miren a la Procuraduría, fiscalícenla. Claro que fiscalicen a la Procuraduría como entidad, ustedes los medios, hagan todo lo que tengan que hacer, que yo tengo la transparencia para mostrar todo lo que estamos haciendo. Y más ahora que estoy cercana con la vigilancia electoral. Miren todas las directivas y todo lo que estamos haciendo
frente al proceso electoral. Entonces, tengamos tranquilidad y no digan que es que yo estoy utilizando esto para funciones políticas, porque la misma lógica indica que es imposible que yo haga estas elecciones en estos semestres para favorecer a alguna casa política en especial. Procuradora Margarita Cabello Blanco, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. Es usted muy amable. Un abrazo a todos, les deseo un feliz año y estoy abierta y con transparencia para lo que necesiten. Siempre estaré dispuesta a responderles y a mostrar lo que estoy haciendo. Es la Procuradora General de la Nación, a propósito entonces de la polémica que se ha armado alrededor de estos 1.200 cargos que no se van a proveer de manera inmediata, ha explicado la Procuradora, entre otras cosas, ¿no? Que en principio, Juan Manuel ha dicho, la Procuradora se van a suplir estos cargos que crea el decreto, esos 1.200 cargos, en principio con personal que ya está en la Procuraduría, que eventualmente, si haría falta personal para suplir el resto de los 1.200 cargos, se hará después de las elecciones. Y fue Lisset la que la puso a hablar de política. Sí. Dice que los partidos políticos Saludos, ¿no? Los partidos políticos no pueden utilizar, o los candidatos no pueden utilizar ahora la Procuraduría para hacer campaña.